Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros tenemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Gracias y paz, hermanos. Dios le bendiga. Sean bienvenidos a Unidos en la Fe. Y en esta oportunidad estamos nuevamente con nuestro hermano Mónico Vázquez. Y vamos a tratar un poco sobre lo que es la doctrina del bautismo regeneracional y, digamos, dar más, sí, más que una respuesta, un comentario. Es una charla que vamos a tener acá sobre este tema. Por supuesto, no lo vamos a hacer súper exhaustivo, pero creo que sí vamos a comentar algo para aportar a las personas que discrepan de esto, que por cierto, obviamente yo tampoco lo creí un momento, pero las evidencias bíblicas me convencieron, ¿no? Y creo que es muy claro, y aquí estamos en común, en que esta doctrina no solamente es bíblica, sino que es histórica, es decir, que podemos rastrearla desde los padres que siguieron a la generación de los apóstoles, ¿no? Pero antes de comenzar a hablar del tema, me gustaría que Mónico se presente para comenzar con la plática. Adelante, Mónico. Claro, hermanito Leonardo. Dios le bendiga a toditos a los que es de este canal. Como lo saben, mi nombre es Mónico Vázquez, soy de Junco, Puerto Rico, y pues pertenezco a la Inmaculada Concepción, Parroquia Inmaculada Concepción en Junco, Puerto Rico. Soy ministro de la música. Por cierto, llevo ya, 30 años en un ministerio de música. Soy catequista y pues soy apologeta amateur, o sea, estoy en crecimiento, estoy aprendiendo, estoy formándome para eso. Así que le agradezco al hermano Leonardo y a ustedes por haberme recibido aquí. Muchas bendiciones a toditos, que la paz del Señor esté con todos. ¿Me escucho bien, verdad? Amén. Sí, yo te escucho bien. Ok. Y tú me escuchas bien, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Lo que pasa es que, bueno, aquí en la habitación donde estoy hay eco, pero bueno, la idea es que se escuche bien. El punto entonces a tratar es sobre el bautismo regeneracional. Yo no tengo problema aquí mencionar nombre porque tampoco es con la idea de ofender, ¿no? Porque en este caso hubo un post donde Juan Peña trató de decir, ¿no? Que, bueno, hizo lo mismo que la otra vez, un capture de Mónico, lo colocó diciendo que eso es falso, del bautismo regeneracional, saludo a Doctrina Sin Tabú. Dice entonces que, bueno, y de hecho ahí me llama la atención que había algunos versículos de la Biblia, pero él no ofreció una respuesta del por qué es falso, simplemente un breve comentario y llamó papista. El problema es que ese comentario es irresponsable, porque, a ver, cuando decimos papista es una forma quizás un tanto ofensiva, pero entiendo que es una forma de referirse a los católicos romanos. Pero hay que tomar en cuenta que dentro del catolicismo romano hay doctrinas que a mi juicio son las que son distintivas del catolicismo. O sea, por ejemplo, la Trinidad, aunque es creada por ellos, no es la doctrina distintiva del catolicismo. ¿A qué me refiero esto? Porque los ortodoxos creen en la Trinidad, los luteranos y muchas otras denominaciones creen en la Trinidad. Entonces, lo distintivo que yo veo en el catolicismo
es principalmente la doctrina del papado, la infalibilidad papal, lo que sería la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción, podríamos meter ahí el purgatorio, bueno, el pecado original no, porque otras lo comparten, pero digamos que por no mencionar otras, son distintivas, es decir, que esto lo distingue a ellos de los ortodoxos. Hay cosas que los ortodoxos no creen, que ellos sí creen, ¿ok? Ahora, habiendo hecho esta aclaración, cuando hablamos del bautismo para el perdón de los pecados, llamado también regeneracional, debe entenderse que esto no es exclusivo del catolicismo. Entonces, llamar papista a los que creen como mónicos es irresponsable, porque ellos no son los únicos que creen. Así que en este sentido, por estar de común acuerdo con esta doctrina, podemos perfectamente hablar de esto, así como un bautista podría hablar con un católico acerca de la Trinidad, por ponerle un ejemplo, y podrían juntos defender la Trinidad frente a una persona que no cree en la Trinidad, como en el caso aquí, y perdóname que te use de ejemplo, como el caso de Doctrina Sin Tabú. Doctrina Sin Tabú es un amigo que conozco por redes sociales. Él no cree en la Trinidad, pero digamos un bautista con un católico podría juntos conversar sobre la Trinidad y tocar el tema. ¿A qué viene todo esto? Bueno, porque aquí en este punto estamos de acuerdo. En el caso de mi persona, Mónico, y no solamente los católicos, también los luteranos, bueno, algunos anglicanos, creo que no todos, pero sí muchos anglicanos parece creen en esto, iglesias metodistas también, obviamente los ortodoxos, y básicamente esta es la fe mayoritaria histórica. Después mencionaremos algunos casos históricos de que esto no es algo nuevo, ¿no? Ahora bien, me llama la atención porque al final de cuentas muchos van a decir, bueno, lo que importa es lo que dice la Biblia. Claro, la Biblia tiene su importancia, pero si nosotros logramos encontrar también evidencia de personas que creen como nosotros, nuestra doctrina es histórica. A menos que crean que esas personas eran papistas. Bueno, no sé, eso será un argumento a favor, que por ejemplo diría Mónico, bueno, si son papistas, teníamos papistas en los siglos II, ¿no? Sí, siglo II y III, pero es como que alguien diga, la doctrina de la Trinidad es papista, no, una persona no trinitaria. No, obviamente sabemos que esto es una doctrina que es de la Iglesia Católica, que creen ellos, pero también otro grupo lo creen. Entonces, me gustaría comenzar con algunos textos pero si no me equivoco, esto estaba en el post. Si no, igualito lo voy a mencionar. Sé que estaba primero de Pedro 3:21, pero en este caso voy a comenzar con Hechos 2:38. Este texto es muy conocido y dice de la siguiente manera, lo voy a leer en la versión, bueno, tengo aquí la Reina Valera, tengo varias versiones, pero vamos a leer la Reina Valera en este caso. Dice, adelante. Pedro les dijo, dime. Adelante, adelante. Ok, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, es importante tomar en cuenta que aquí hay un contexto de predicación. Estas personas se le había dicho que ellos habían asesinado al Mesías, que eran culpables de ello, y ellos, dice el versículo 37, fueron confundidos de corazón y le preguntan a los apóstoles qué haremos. Y resulta que Pedro les da dos mandatos, son dos imperativos. Le dice, arrepentíos, uno, número dos, bautícese cada uno. Ahora, lo interesante es que ambos mandatos que están unidos ahí por esa conjunción tienen un solo propósito. El propósito es, el propósito de estas dos acciones es el perdón de los pecados. Algunos han tratado de decir que, bueno, utilizando, y en cierta manera podrían utilizar algunos gramatólogos para decir que el is, la preposición is, ¿no? Para el perdón, esa palabra que es traducida como para, que es causal. Pero, por ejemplo, en el libro de Iguala, cuando vemos los usos del is, no, ninguno es causal. Incluso creo que son 9 usos y de los 9 ninguno es causal. ¿Sí? Hay de referencia, de propósito. Y, por supuesto, el de propósito es el que utilizan en la mayoría de las Biblias. Muy raras algunas utilizan el porque, o en el caso en inglés, pero en español, todas las que yo conozco dicen para, porque ahí esa es preposición
indica la dirección hacia donde se encuentra, en este caso, como he dicho, la acción verbal dirige a la persona hacia el perdón de los pecados. Bautícese, y no solamente el bautismo, el arrepentimiento también. El problema es que si decimos que es por causa de cosa que no está justificado, porque no es el uso, tendríamos diciendo que Pedro mandó a arrepentirse a personas por causa de que los pecados les habían perdonado. Es como que se dijera, bueno, sus pecados fueron perdonados, ahora arrepiéntanse. Pero el arrepentimiento en la Biblia no solamente es un cambio de mentalidad, sino también dice Pablo que es un dolor, una tristeza que lleva y produce el arrepentimiento. Pero si está triste, no tendría sentido que ellos, teniendo el perdón de los pecados, ahora tengan que entristecer su alma. Más bien tendrían que estar contentos. En cambio, si ellos afligieran su alma, que está implicada en la propia acción de arrepentirse, y el perdón de pecado viene después, por supuesto que tiene mucho más sentido. Además, tendríamos un problema, que el Espíritu Santo es prometido en el futuro, dice, y recibiréis el don del Espíritu. Pero estas personas tienen a las personas con los pecados perdonados primero, sin arrepentirse y sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo recibe en el futuro, dice, y recibiréis. Pero ellos dicen que el Espíritu Santo se tiene que recibir. Pero ¿cómo lo van a recibir si él está prometido en el futuro? Dice, y recibiréis después del perdón de los pecados. Que en la Iglesia Católica es la confirmación, en los ortodoxos es la crismación, que es la recepción del Espíritu Santo por imposición de manos. Entonces, creo que esta práctica se mantiene en la Iglesia Católica, en los ortodoxos, y que simplemente decir papista es una manera, bueno, y también otras iglesias se mantienen, es una forma irresponsable. No sé qué piensas tú. Te paso la palabra para que comentes sobre este pasaje. Sí, no, ellos utilizan mucho ese comentario, incluso Lutero lo utilizaba también en sus escritos, en los papistas despectivamente, pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso, pero ese no viene el caso. El caso es que si tú ves esa carta de Hechos, habla de un propósito y una causa. O sea, hay un propósito, arrepiéntense. ¿Para qué? ¿Para el perdón de los pecados solamente? No, porque dice arrepiéntense y bautícense. O sea, hay esa conjunción indica que tiene que cumplirse las dos para poder tener el perdón de los pecados. Si no se cumple las dos, hay un problema. Pedro se estaba acordando de lo que Jesucristo estaba indicándole en su mandato antes de subir al cielo: vayan y bauticen a todo el mundo. Lo dice bien claramente, es un mandato que él hace, porque también se estaba acordando de lo que decía en Juan 3:5. Fíjense cómo ahí está el agua y el espíritu envuelto en Hechos. Estaba ahí hablando del agua mismo. Agua, bautícense y recibiréis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Lavamiento y recibimiento del Espíritu Santo. Para la iglesia primitiva, siempre se ha entendido de que esa carta de Hechos capítulo 2 hace referencia a una, no sé si te vuelve con el tema, pero tiene que ver con una justificación también. O sea, para la iglesia primitiva estaba todo junto en un solo instante. Justificación, regeneración. Incluso hay un erudito, yo no me acuerdo, creo que tenía el nombre por aquí. El padre John Ardon, SJ, es un presbítero. Él indica y dice, qué interesante, porque dice, la justificación es una verdadera remoción del pecado y no simplemente que los pecados de uno sean ignorados o que Dios ya no le tenga en contra del pecador. ¿Cuál es el problema de los reformados? Es que no creen que ese perdón de los pecados existe. Lamentablemente es así. Disculpen que lo diga, pero es así. Ellos creen que es algo posicional. Incluso ellos dicen que, yo sé que quizá a lo mejor esto tampoco tiene que ver, pero lo que es el pecado original, ellos dicen que ellos se quedan con el pecado original. O sea, el pecado original está ahí, se queda, no hay remoción de pecado, siguen siendo podridos, una persona podrida, son hijos de Dios posicionalmente, pero siguen siendo podridos, todos. Pero eso no es lo que me dice la Biblia. Fíjate cómo dice el mismo Pedro
que se arrepientan y se bauticen para el perdón, un perdón verdadero. O sea, no es que no ocurre así y se le quita el perdón, no, es que ocurre el perdón de los pecados en el bautismo. Y la iglesia primitiva siempre ha entendido de que eso es signo de lo que es el nuevo nacimiento. O sea, tú no puedes tener un perdón de los pecados, de todos tus pecados, de ese arrepentimiento, si no eres ya hijo de Dios. Y por esa razón es que se bautizaban para la remoción de los pecados. Y cuando terminen ese pecado, tienen la remoción de los pecados, entonces reciben el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el sello del hijo de los hijos de Dios. Así que tú no puedes recibir el hijo, que eso es otro tema también, que eso lo podemos hablar más adelante. Tú no puedes recibir el Espíritu Santo si no eres hijo de Dios. Por tanto, Pedro era claro: arrepiéntense y bautícense para el perdón de los pecados. Si esas dos cosas no se cumplen, entonces no hay remoción de los pecados y por tanto no hay una regeneración como debe ser, o un nuevo nacimiento. No sé, no me acuerdo dónde está ese texto, hermano Leonardo. Hay un texto del Viejo Testamento donde hace una alusión a esa agua, donde dice que yo infundiré o yo le haré cambiar un corazón de piedra y lo haré poner un corazón de carne. Ezequiel 36. Dice: santificaré vuestros ídolos y los limpiaré con agua, cambiaré el corazón de piedra. Correcto, gracias, hermanito, gracias. Tú tienes mejor memoria que yo. Pues es lo que está sucediendo ahí con Pedro. No está hablando de un lavamiento espiritual como creen algunos hermanos protestantes, que es un lavamiento espiritual que que ocurre solamente al creer. No. Es que dice que es una agüita de palabra. Sí, de palabra, que es solamente un arrepentimiento y ya está. Pero no, es que Pedro no está indicando eso. Pedro está indicando que hay que haber un arrepentimiento y hay que haber un lavamiento por medio del agua. Entonces, el agua en sí, solamente, déjame aclarar algo, hermano Leonardo, que esto quizá a lo mejor no lo entiendan los reformados y los demás. El agua per se, por sí solo, no hace nada. Tiene que estar el Espíritu Santo trabajando ahí, Dios mismo. Por eso es un signo exterior de algo que está sucediendo internamente. Nosotros le decimos signo. Es un signo exterior, se ve el agua, pero dentro de la persona está ocurriendo algo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una limpieza verdadera, una remoción de los pecados. Pero es un sacramento porque toma un elemento material. Coge un elemento material para hacer verdaderamente algo que es interno. Creo para que una gracia. Sí, incluso la Iglesia Católica le dice que es un medio, sacramento de la iniciación cristiana, así le llama, sacramento de la iniciación cristiana, y ese sacramento es un medio donde conlleva la gracia santificante, donde ya comenzando esa gracia santificante, que es la gracia que está envolviendo a la persona para ir cambiándolo verdaderamente al Hijo de Dios, está ocurriendo ese lavamiento. Incluso hay un texto bíblico, creo que es el mismo Pedro también que lo dice, que ese bautismo no es una mera limpieza de lo que es exterior, del cuerpo exterior, sino de un cambio de conciencia. Mira lo que está diciendo, es un cambio de conciencia completamente, es esa regeneración, ese lavamiento, es un cambio de conciencia. Yo creo que está, déjame ver si lo tengo por aquí. Eso está en Primera de Pedro 3:21. No, dice, el bautismo ahora os salva, este bautismo ahora os salva, no como quitando la inmundicia del cuerpo, o sea, como se creía antes los rudimentos antiguos, que es del viejo pacto, que ellos creían que incluso eso siempre estaba presente, lo que es el agua, pero ellos lavaban las manos, ellos tenían un simbolismo, pero bien exterior, ¿ok? Ellos dicen, no como quitando la inmundicia del cuerpo, sino como una súplica a Dios de una conciencia limpia por la resurrección de Cristo. O sea, eso que hace el agua no es por medio propio, no es por algo que nosotros hagamos, es por medio del mismo Jesucristo que lo está haciendo.
a través de esa agua. Y a mí me extraña que de verdad que muchos hermanos no lo entiendan, incluso hasta el hermano Lutero también lo decía. Lutero creía en todo eso. Calvino, si no mal me acuerdo, él tiene un artículo que no me acuerdo dónde está, fue hace tiempo que lo leí, pero él incluso en la carta de Tito, donde habla del baño de la regeneración, Calvino acepta que ahí se está hablando del bautismo, pero él lo descarta. Él lo descarta porque dice que su interpretación es mucho mejor, pero él acepta de que sí te está hablando del bautismo, pero él descarta el significado de lo que es la regeneración, por conveniencia, obviamente. Bueno, estoy hablando mucho, hermano. Adelante, continúe. No, está bien. Sí, de hecho, Calvino acepta que el lavamiento de la regeneración de Tito es el bautismo, pero no acepta que el nacimiento del agua y el espíritu sea un bautismo de agua, o sea, que agua ahí sea agua literal, sino que él dice el nacimiento del agua que es el espíritu, o sea, él convierte agua en espíritu. El problema es que nosotros vemos que en Juan, en las cartas, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 5, él dice que hay tres testigos, tres testigos, o tres que dan testimonio: el agua, el espíritu y la sangre. Ahí son tres. No es que el agua y el espíritu es lo mismo. El único caso donde vemos donde agua es el espíritu es explicar la misma Biblia, y es cuando Jesús le habla a la mujer samaritana del agua, y vemos que el mismo Jesús dice que venga, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y especifica que se refiere al don del Espíritu, pero en este caso, en el de Juan 3:5 no, porque te tiramos diciendo a Jesús algo, repitiendo algo sin sentido, como diciéndole, el que no nazca del Espíritu y del Espíritu. O sea, si esa agua es el Espíritu, ¿cuál es el Espíritu? O sea, simplemente no tiene ni pie ni cabeza. Estaba buscando aquí quizás porque yo tengo, pero no puedo acceder por aquí por la tablet de otra manera lo voy a buscar, voy a ver si lo busco, lo que es el Catecismo Menor de Lutero, pero me gustaría aquí leer, antes de tocar el pasaje de Pedro, me gustaría leer aquí Bernabé. De hecho, yo hice no sé si lo comenté en el video pasado, una serie de los padres apostólicos. Traté de ser, bueno, es difícil, pero traté de ser un poco neutral, o tratar de ser neutral en ese estudio. Y en varias oportunidades vemos citas. Por ejemplo, en este caso, este es un libro que está fechado entre el año 70 al 130 aproximadamente, el libro de Bernabé, o atribuido a Bernabé. En el capítulo 11, en el verso 1, vamos a decirlo así, dice así: mas inquiramos si tuvo el Señor interés en manifestarnos anticipadamente algo acerca del agua y de la cruz. Ahora bien, acerca del agua, se dice contra Israel cómo no habían de aceptar el bautismo que trae la remisión de los pecados, sino que se construirían otros lavatorios para sí mismos. Yo veo que aquí pareciera como da a entender que los judíos, en vez de ser justificados por medio del bautismo que el Señor da, ellos construían sus propios lavatorios. Entiéndanse, se justificaban por las obras de la ley, que es una forma para referirse a la justificación que ellos buscaban por sí mismos y no la que venía a través de Cristo, porque aquí el agua la une a la cruz. Y esa enseñanza encaja con la de Pablo, porque en los textos donde Pablo habla del bautismo, la asocia con la muerte de Cristo. Y aquí él dice que este bautismo trae la remisión de los pecados. O sea, esta explicación acá encaja perfectamente con Hechos 2:38. O sea, hay una continuación lineal desde el punto de vista doctrinal nada más. Entonces, eso es una referencia, ¿no? Saluda al pastor Ángel García, dice Leo, habla a los enemigos del santo bautismo. Amén, hay que compartir este tema. También el versículo 9 del mismo capítulo 11 de Bernabé dice de la siguiente manera. Aquí está comentando el escritor sobre un pasaje de Ezequiel y dice, la cita dice así: y el río fluía por la derecha y brotaban de él hermosos árboles, y quien comiere de ellos vivirá para siempre. Uno de los comentarios que dice es el siguiente: esto quiere decir que nosotros bajamos al agua rebosando pecados y suciedad y subimos llevando fruto en nuestro corazón, es decir,
con temor y la esperanza de Jesús en nuestro espíritu. Ahora, me llama la atención que aquí él interpreta que el río y el agua que fluye, que es las personas con el pecado y la suciedad, que es el pecado, la mancha del pecado, ellos bajan al agua y una vez que salen, dice aquí, con el corazón llevando fruto. O sea, básicamente es un lenguaje muy similar a lo que estamos mencionando o lo que tú mencionas de Ezequiel, ¿no? Corazón limpio, es purificado por el agua, etcétera. Ahora, esto es interesante porque vemos en el mismo capítulo dos referencias a un bautismo que parece tener un concepto sacramental. O sea, que este escritor no creía, por ejemplo, como Juan Peña. Eso está claro, eso está de plano, no hay duda, no hay duda. Ahora, mi pregunta es, si este escritor, de hecho, este libro es interesante, que formaba parte, de hecho, si no me equivoco, está dentro de los libros del Códice Vaticano, si no me equivoco. Aunque creo que en el Códice Vaticano están algunos capítulos, no todos, pero sí sí se encuentran en algunos códices, al parecer. El punto es que estos textos eran utilizados por la Iglesia incluso antes que se hicieran los canos. Bueno, hay diferentes, está el canon católico, etcétera, pero no me voy a meter en ese tema. El punto es que antes desde que tuviésemos los cánones, o estas personas utilizaban este escrito y creían en esto. O sea, la Iglesia no creía como Juan Peña, primero que nada. O sea, el concepto que yo tenía del bautismo no era como el de Juan Peña, era sacramental. Entonces, no sé qué tú piensas sobre esto acá, esta cita. Hay muchas, pero esta es una, o sea... Sí, no, la carta de Bernabé, lo que era también la Didaje, también era leída en la iglesia primitiva junto con los evangelios y con las cartas, con los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, se entendía que era inspirado, incluso lo leían como si fuese algo inspirado. Obviamente eso después del canon, los cánones pues lo eliminaron, lo quitaron, pero no quita el fruto que tiene de la práctica de esa iglesia primitiva y de la creencia que había, no se quita. No solamente Bernabé, o sea, la carta de Bernabé no solamente decía eso, también la carta de San Justino Mártir, también, creo que San Justino era diácono, si no mal me acuerdo, no estoy seguro si era un diácono, pero él también hablaba sobre la regeneración bautismal. Yo creo que yo la tengo por aquí, déjame ver si la consigo rápido. Bueno, mientras la busca, déjame leerte una cita acá. Claro. Esta la recuerdo también. No lo dice directamente, pero creo que se deja como ver el concepto sacramental acá. Mira, en la carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios, y ojo, este es alguien que es un padre apostólico que tuvo vínculo directo con los apóstoles. En el capítulo 18... ¿Ah? Él es discípulo de Juan. Exacto. En el capítulo 10, y parece, y de hecho en sus escritos parece entender que él también vio a Pedro y a Pablo. Sí, no, él estuvo con Pablo, pero era discípulo directo de Juan, si no mal me acuerdo. Sí. Pero bueno, aquí dice en el capítulo 18 lo siguiente, te leo en la última parte, dice, porque Dios, nuestro Dios, Jesús el Cristo, y aquí afirma la divinidad de Jesús, nuestro Dios, Jesús el Cristo, fue concebido en la matriz de María según una dispensación de la simiente de David. Aquí refuta a los que niegan que María sea la que le aporta la naturaleza humana a Jesús. O sea, está matando a dos pájaros en un solo tiro. Dice... No, que es descendiente también de David. O sea, está diciendo también que ella es descendiente de David también. Jesús el Cristo fue concebido en la matriz de María según una dispensación de la simiente de David, pero también del Espíritu Santo. Y nació y fue bautizado para que por su pasión pudiera purificar el agua. Y aquí la pasión se entiende históricamente como la muerte. O sea, para que por su muerte pudiera purificar el agua. Pero ¿para qué va a purificar el agua por su pasión?
Bueno, precisamente para que pueda perdonar los pecados. O sea, aquí, al igual que Bernabé, el agua está vinculada con la cruz y entonces el efecto que produce cuando se aplica es el perdón de los pecados. Sí, no, y eso quita todo porque, créame, personas así como Juan Peña, ellos dicen, no, pero eso es supersticiones, pero estamos hablando de un discípulo directo de Juan, del mismo Juan, diciendo eso. Aquí no tiene que, no cabe por ningún lado la superstición. Mira, la carta que yo te digo de San Justino Mártir es la primera apología, capítulo 1, verso 61, dice: ellos entonces, y San Justino Mártir vivió entre el año 100 al año 165, dice, ellos entonces han sido traídos por nosotros donde hay agua y son regenerados en la misma manera en la cual nosotros mismos nos regeneramos, o sea, renacidos, que es lo mismo, en el nombre de Dios el Padre y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Ahí está la fórmula bautismal trinitaria. Ellos entonces reciben el lavado de agua. Cristo dijo, a menos que ustedes nazcan de nuevo, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. La razón para hacer esto la hemos aprendido de los apóstoles. O sea, esta carta de San Justino Mártir indica claramente cómo la iglesia primitiva practicaba no lo que dicen los reformados, sino practican lo mismo que están indicándole lo que le dejaron dicho los apóstoles. Eso nosotros le decimos la tradición apostólica. Los apóstoles mismos le dejaron una enseñanza tanto escrita como oral. Lo oral casi siempre es la interpretación o la práctica misma, práctica que muchas veces no se ve en las Sagradas Escrituras, pero está explícita en esos discípulos de estos apóstoles o los discípulos de los apóstoles. Y San Justino Mártir está hablando que San Justino Mártir, tengo entendido, si no mal me acuerdo, era un diácono. Él murió mártir, por eso que le dicen mártir. No me acuerdo si fue porque le picaron, no, devorado, creo que fue con los leones, que no, si no tengo entendido. Y él indicaba bien claramente que había aquí en esa carta nada más de la Apología, capítulo 1, 61, nos dice bien claramente que primero estaba envuelta la fórmula bautismal. Así de sencillo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí tira por el suelo todo lo que creían algunos hermanos unicitarios. Sí, unicitarios. También habla sobre cómo ellos, esos discípulos de Justino Mártir, bautizaban a otras personas para regeneración, para la regeneración. ¿Por medio de qué? Por medio del lavamiento del agua. El texto que usted estaba indicando de Bernabé, que habla sobre Bernabé no, San Ignacio de Antioquía, que habla sobre la limpieza del agua. Hay otro, no me acuerdo, hay otro padre de la iglesia que habla sobre el agua que salía del costado de Cristo, indicando que era un signo de ese baño regeneracional. No me acuerdo si fue San Agustín, pero yo sé que en algún momento lo dicen por ahí. Pero algo muy interesante es la iglesia, por lo menos la iglesia católica, identifica mucho esa regeneración en el bautismo de Juan, que le aplica a Jesucristo. Aunque estamos hablando de que el bautismo de Juan no es el mismo que el bautismo que Cristo nos mandó a hacer, porque no estaba envuelto el Espíritu Santo ahí, pero sucede algo que es una, ¿cómo se llama eso? Una tipología de lo que iba a suceder. Sucede algo. Miren qué interesante, miren. Jesucristo llega donde Juan. Juan le dice, ¿a qué vienes? Yo no soy el que necesita de esto, si no eres tú. O sea, tú no eres tú, sino soy yo el que necesita de esto que que tú me estás exigiendo. Y él dice, hay que hacerlo porque así se requiere. Creo que estoy parafraseando, pero bueno, no me acuerdo exactamente. Y cuando es bautizado Jesucristo, fíjate lo primero que sucede. Se escucha una voz en el cielo, se abren los cielos. Primeramente se abre, dice el texto que se abren los cielos.
Es una tipología de lo que es un nuevo nacimiento. Se está abriendo los cielos ¿para quién? Para los que hacen el bautismo. ¿Bien? Se abren los cielos. Se escucha una voz y la voz es del Padre. La voz dice, este es mi hijo. O sea, ahí comienza lo que es la tipología de la regeneración bautismal. Está el bautismo. Ahora, Dios adopta como hijo a los que creen y reciben el Espíritu Santo. Correcto. Y cuando él sale del agua, fíjate cómo dice, cuando él sale del agua es que viene el Espíritu Santo y se posa encima. Fíjate que cómo está entrelazado lo mismo que dice Pedro en la carta de Hechos capítulo 2 con lo que yo te estoy diciendo, que es el bautismo de Jesucristo. Se abren los cielos, se abren los cielos porque nos está dejando el paso para el cielo. O sea, ya el cielo no está cerrado para nosotros, está abierto. Nos llama hijo de Dios. Eso cuando el bautismo nos llama hijo de Dios y después recibimos el Espíritu Santo. O sea, para que recibamos el Espíritu Santo. Señores, por eso es que la iglesia primitiva creía que la regeneración y la justificación todo era al instante, en el momento, aunque la justificación, me refiero a la justificación inicial. Bien, porque la iglesia primitiva tiene una justificación procesal, un proceso que llevaba hasta la justificación final, pero eso es otro tema. Pero ese inicio, que es la justificación y el nacimiento, estaban entrelazados juntos para la iglesia. ¿Por qué? Porque lo veían en la prefiguración del bautismo de Juan, lo estaba pasando en lo que era en la carta de los Hechos, lo había dicho ya Jesucristo en Juan 3:5, lo confirma Tito en Tito capítulo 1, creo que es, si no me acuerdo, y en Primera de Pedro también. O sea, estamos hablando ya tenemos 5. 5 todavía nos falta. Tenemos 5 textos que nos lo están indicando. El asunto es, yo tengo el texto, yo encontré el texto de Lutero, hermanito. Te lo voy a leer. Yo también lo conseguí aquí. Bueno, de la cita. Yo no sé si es la misma cita que yo tengo aquí. Yo tengo el del Catecismo Largo, en el capítulo 4. ¿Ese? El del menor. Yo tengo el del pues mira, menor. yo tengo el largo. Bueno, si quieres te leo el menor. Bueno, adelante, léalo para que usted vea qué interesante cómo Lutero lo entendía. Adelante. Ok, perfecto. Mira, aquí, bueno, yo tengo en la nube, en Google Drive, tengo digamos, el libro de la Concordia, donde están todas estas confesiones y estos catecismos. Pero acá logré también conseguir, yo he leído y es lo mismo que dice. Así que cualquier persona que quiera verificar dónde se encuentra esto, bueno, en el libro de la Concordia, en lo que es el Catecismo Menor de Lutero, va a encontrar esto. Incluso en la propia Confesión de Augsburgo, en la parte que habla del bautismo, dice que es necesario para la salvación. Pero vamos a leer acá qué dice. La pregunta del Catecismo dice, ojo, hecho por Lutero, ¿qué dones o beneficios confiere el bautismo? Mira lo que responde. Sí, bueno, obviamente, ojo, y esto es lo que me parece, a mí lo que me parece interesante es que Lutero, a pesar de ser el padre de la sola fide, él no creía como otros. O sea, la sola fide de Lutero es diferente de la sola fe de otros, porque la sola fide de Lutero es sacramental, no es antisacramental. Aquí dice, el bautismo efectúa perdón de los pecados, redime de la muerte y del diablo, y da la salvación eterna a todos los que creen, tal como se expresa en las palabras y promesas de Dios. O sea, específicamente destroza eso. Luego, otra pregunta, ¿y qué palabras y promesas de Dios son estas? Dice, son las que nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de Marcos. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, básicamente él considera que este texto primero es bíblico, digamos, es auténtico, pero más allá de esa discusión, él utiliza este texto para hablar de las promesas de Dios. Y tercero, dice acá, ¿cómo puede hacer el agua estas cosas tan grandes, lo que tú estabas mencionando? Porque el agua por sí, per se, no tiene dicho poder. Pero por supuesto, cuando es unida con la cruz, sí lo tiene. Pero me llama la atención la explicación que da. Dice, el agua en verdad no las hace, sino la palabra de Dios que está contenida, que está con el agua, perdón, y unida a ella. Y la fe que confía en dicha palabra de Dios ligada con el agua, porque sin la palabra de Dios,
el agua es simplemente agua y no es bautismo, pero con la palabra y con la palabra de Dios sí es bautismo. Es decir, es un agua de vida llena de gracia y un lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo, como dice San Pablo en Tito en el 3.er capítulo y cita el pasaje. Entonces, básicamente aquí Lutero está diciéndolo a los calvinistas, a Juan Peña le está diciendo fuera, 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 tu sola fe no es la sola fe mía. O sea, primero que por ahí lo está, no, usted no es mío. Lutero habló ahí Entonces, del sacramento. O sea, Lutero está hablando de lo que es el sacramento per se. O sea, el sacramento no es que está solo el signo, sino que está acompañado del Espíritu mismo, que es la misma palabra. Es lo mismo, casi lo mismo que nosotros decimos con la Eucaristía también. O sea, la Eucaristía, pero eso es otro tema, pero la Eucaristía no es que haya un cambio físico, sino sustancial, pero no es porque lo hace el sacerdote y viene lo hace, no, es porque la palabra que dice a través del sacerdote es la misma palabra lo que efectúa. O sea, tengo que aceptar que Lutero en este caso confiaba más en la palabra de Jesucristo que los mismos calvinistas. Hay que decirlo. Sí. O sea, porque es la misma palabra de Dios la que causa que esa agua sirva para ese baño regenerativo. No es el agua solo. Y es lo que la Iglesia Católica creemos también. Sí, claro, porque la cuestión de que Lutero, a ver, la lucha que Lutero tuvo con la Iglesia Católica fue por el tema de que considera que muchas indulgencias y cosas que no estaban mandadas en la Biblia no podrían ser para perdón de pecados. De hecho, es interesante que a pesar de que él creyó en una justificación imputada, él no la creyó como Calvino, que era un acto definitivo y para siempre, sino que la justificación de Lutero era reiterativa, es decir, Dios cuando tú participas del cuerpo y sangre del Señor, Dios te justifica. En este caso, de acuerdo a la teología de él, Dios te imputa la justicia de Cristo. Cuando eres bautizado, te imputa la justicia. Cuando te arrepientes de tu pecado, te imputa la justicia de Cristo. O sea, no es algo puntual que ocurrió en un tiempo y ya no se repite, sino que era algo reiterado. Por eso él creía en la pérdida de la salvación. Que la persona, aunque no era salvo por obra, podría perder la salvación por obra. Sí, y entonces, si no hacía parte de ese sacramento, la podía perder, obviamente. Si no había un baño regenerativo. Ahora, para él, todo mandato, y eso lo puede, por eso le digo, todo esto que estoy diciendo está lo puede ver incluso en la defensa de Felipe Melanchthon y en lo que es en la propia confesión de Augsburgo. Para ellos, todo lo que no esté mandado en la Escritura, o sea, lo que no esté mandado no tiene promesa de Dios y por lo tanto no puede ser para salvación. Entonces, claro, al decir que las indulgencias y todo lo que muchas veces se exigía en ese tiempo al catolicismo romano, como él no veía que está en la Biblia, él decía que eso no es para salvación. En cambio, el bautismo, la cena, el cuerpo y la sangre, eso sí, si tienen promesa, que es el perdón de pecado, él se aceptaba eso, esos mandamientos, que esos mandamientos eran dados por Dios y eran un medio para obtener perdón. O sea que fíjate, es interesante porque la sola fe de Lutero no es, a pesar de que es sola fe, no es igual al catolicismo, pero tampoco es igual a la sola fe de muchos protestantes. La que está hoy en día, entonces, los calvinistas profesan porque tienen una sola fe muy distinta a la que se profesaba Lutero. Incluso tienen varias definiciones. Desacramentalizada. No tiene nada, mira, y de hecho, en el caso de Juan Peña, al igual que otros grupos, lo único sobrenatural que tienen es el monergismo. Eso, o sea, Dios actuando monergísticamente, pero más allá de eso es una religión intelectualista. No, parece muy gnóstico, muy gnóstico. Sí, exactamente. Es una religión muy intelectualista y básicamente desposeen al cristianismo de ese aspecto místico sobrenatural, sobre todo al ser una religión iniciada en Oriente. Ellos le quitan todo eso y básicamente lo convierten en una especie de moralismo donde Dios te salva para que seas una buena persona en el tiempo, o sea, para que vivas bien moralmente, pero solamente eso. El aspecto, incluso yo estaba conversando con el hermano luterano que te había mencionado hace tiempo, si no me equivoco, puedo equivocarme, si él llega al video me puede corregir,
pero los luteranos parten este, de la salvación desde el punto de vista sacramental. O sea, para ellos no es como Calvino, para ellos es la soberanía de Dios. Desde ahí todo parte. La soberanía de Dios parte y desde ahí interpretan todo, ¿no? De ellos lo ven desde los sacramentos. Entonces creo que ahí hay dos formas diferentes de abordar la salvación. Me llama eso la atención. El pastor Ángel dice, los hijos de Calvino me tienen terror. Sí, fíjate que me llama la atención. Dime. Sí, te voy a leer lo de que dijo Calvino en el Catecismo Largo, en el capítulo 4. Mira lo que dice, que es bien interesante. Dice, es mandato solemne y estrictamente que debemos ser bautizados o no seremos salvos. Sí dice, ser bautizado en el nombre de Dios es ser bautizados no por los hombres, sino por Dios mismo. Aunque es realizado por manos de hombre, es sin embargo verdaderamente un acto propio de Dios. De este hecho, todos pueden fácilmente concluir que es de mucho valor que la obra de cualquier hombre o santo. Por lo tanto, es pura maldad y blasfemia diabólica cuando nuestros nuevos espíritus, está hablando de los anabautistas, para calumniar el bautismo, ignoran la palabra y la ordenanza de Dios y consideran nada más que el agua sacada del pozo y luego balbucean. ¿Cómo puede un puñado de agua ayudar al alma? Eso es lo que dicen los anabautistas. Eso es lo que creen estos reformados. Y también dice más adelante, nuestros sabelotodos, los espíritus nuevos, otra vez hablando de los anabautistas, afirman que solo la fe salva y que las obras y las cosas externas no contribuyen en nada a este fin. Nosotros contestamos, sí, debe ser externo para que pueda ser percibido y captado y así llevado al corazón, lo que estamos hablando ahorita de lo que es el signo, un signo exterior para algo interno. Así como todo el evangelio es una proclamación oral externa. En resumen, cualquier cosa que Dios efectúe en nosotros, lo hace a través de tales ordenanzas externas. De ahí se sigue que quien rechaza el bautismo, rechaza la palabra de Dios, la fe y a Cristo que nos dirige y nos une al bautismo. Y en esto tengo que decirlo que estoy totalmente de acuerdo con Lutero. Sí, porque si tú rechazas el bautismo, estás rechazando lo que Dios, lo que mismo Cristo mandó. Y si lo rechazas, ese mandato, entonces rechazas a Cristo. Aunque tú puedes decir, yo confío en Cristo y creo en Dios, pero lo estás rechazando, lamentablemente. Incluso, fíjate que me llama la atención porque, por ejemplo, en el caso del pastor Ángel, él hubo un tiempo donde estuvo haciendo unos videos donde él estaba refutando a los que negaban al bautismo para salvación. Y yo en muy pocas ocasiones le llegué como a objetar algunas que otras cosas, pero yo seguí investigando. Él me dijo, bueno, si quieres debatir, bueno, me retas un debate y yo debato. Yo me puse a investigar un poco, tratar de dar respuesta a algunas objeciones, porque el pastor es una persona bastante inteligente, entonces yo me puse a investigar, pero incluso estuve conversando yo que tengo contacto con bastantes personas luteranas, y estuve hablando con uno de ellos, y al final, sin darse cuenta, me influenció, yo lo influencié algunas cosas, de a mí también, pero yo terminé aceptando el bautismo regeneracional, pero hay que admitir que muchas de las cosas que enseñó el hermano Ángel fueron difíciles de captar o de entenderlas. ¿Y por qué? Porque de mi parte no había la disposición mental de aceptarlo, de aceptar esa idea. Y eso es lo que pasa, lo que puede pasar, por ejemplo, con alguna persona que niegue esta doctrina, por ejemplo, puede estar escuchando, ¿no? Y decir, bueno, mira, yo no acepto eso por X, y tiene una serie de cúmulo de errores en su cabeza. Esos errores son prejuicio, mala cosmovisión del mundo, etcétera, etcétera. Todo ese cúmulo de errores se vuelven como una especie de barrera que impiden que por más que tú lo expliques y por más claro que quede, no lo entiende. Entonces, claro, después que yo pude aceptar con beneplácito la doctrina, yo puse escuchar algunas explicaciones que hacía el pastor Ángel, ya con la disposición de aprender, no como de estar cerrado, y pude entender que todo lo que sí era muy claro. O sea, es tan claro que ni siquiera yo pude refutar. Por eso precisamente no me arriesgaron ahí a un debate para no hacer el ridículo y que yo terminara paliado, ¿no? Porque iba
Y como dice aquí, los hijos de Calvino me tienen terror, porque es una persona que te va a torturar con las preguntas y te va a decir, básicamente te pone contra la espada de la pared y o dices una cosa a la otra y al final o aceptas la verdad o vas a terminar creyendo en las cosas absurdas. Pero permíteme comentar algo que me llama la atención. En Lucas, capítulo 13, Jesús dice, pensáis que, bueno, capítulo 13, versículo 4, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, si no os arrepentís, perecéis. O sea, el arrepentimiento es necesario, porque si no van a perecer. Pero resulta que bueno, yo sé que no todos, pero los que dicen que el lis en Hechos 2:38 es causal, tienen a personas que ya tienen los pecados perdonados, que se les manda a arrepentirse, pero si tienen los pecados perdonados, ¿qué necesidad tienen de arrepentirse? O sea, a personas que ya son salvas y perdonadas, le dice, bueno, en este caso, en Hechos 38, personas que ya tendrían los pecados perdonados, dice, es como que se dijeran, bueno, sí, aunque tienen los pecados perdonados, arrepiéntanse porque si no van a perecer, pero ¿cómo que vamos a perecer si ya me fueron perdonados los pecados? Yo estoy sin salvo. ¿Para qué me vas a mandar a arrepentirme? Porque si no, no voy a perecer. Por supuesto que es absurdo. Es cuando te das de cuenta de que no tiene ni pies ni cabeza. Otro ejemplo, lo vemos en el caso del pasaje de Hechos 2:30, primero Pedro 3:21, que tú lo citaste. Y bueno, si lo vemos aquí en la Reina Valera, aunque después podemos comentar algo del texto en griego, en la Reina Valera dice así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y pone entre paréntesis, no quitando la inmundicia de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Yo antes entendía que el bautismo era salvar de manera simbólica. ¿A qué me refiero? Que cuando la persona era bautizada, eso era nada más un símbolo de cómo Dios está salvando a la persona. Pero no fue sino hasta que después, cuando pude, por ejemplo, el pastor Ángel, él hizo una explicación, le llamamos y de hecho le tuvo discusiones con otras personas de otros canales. Cuando él explicó la parte sintáctica de este texto, fue simplemente contundente. Permíteme comentar algunas cosas acá. En el texto original, y esto lo hago de manera muy sencilla porque yo tampoco soy experto en esto, pero de lo que he entendido es lo siguiente. En el texto original de Pedro dice así, ¿cuál? O sea, el cual aquí es un pronombre relativo que está reproduciendo al antecedente. El antecedente está en el versículo 20, que es agua. Dice, la última frase dice, fueron salvados, 8 personas fueron salvadas, esa oración. 8 personas fueron salvadas mediante agua. O sea, 8 personas fueron salvadas mediante agua. Y algunas personas dicen, no, ellos no fueron salvados mediante agua, fueron salvados por el arca. Y me da risa porque una vez él estaba discutiendo con algunas personas, el pastor Ángel, y decían que algunas personas decían, no, fue el arca. Le dijo, pero ahí dice agua. Pedro dijo agua. Pues que era un arca hecha de agua. Es una tipología, claro. una tipología. Él está haciendo una tipología, claro, para llevar un mensaje, y el mensaje lo va a hacer el hermano ya mismito, lo va a decir. Claro, pero entonces la cuestión es que aquí dice que donde ocurrió la salvación era adentro del arca, eso es cierto, pero el medio fue el agua, dice, por medio de agua. Entonces, después viene el pronombre relativo, que aquí dice o ahí reproduce agua. Es como que si yo dijera la mesa, la cual está sucia. Por ejemplo, en este caso, la cual está reproduciendo a mesa. Entonces, aquí cual está reproduciendo agua. Y dice, también a ustedes, literalmente, modelo que corresponde equivalentemente, aquí tengo logo a logo, antítipo es un adjetivo que estaría modificando al núcleo del sujeto, o sea, el sujeto ahí sería agua, porque la cual, ahí tú puedes perfectamente agua. Entonces, el agua está haciendo, en este caso, ese sustantivo está siendo modificado por antítipo, que es una realidad prefigurada, es una realidad. Por supuesto, la contraparte del antitipo es el tipo. Quiere decir que esta agua no es un tipo, sino el antitipo, aquí en esta cláusula, en esta oración.
Entonces esta agua es un antitipo y dice, está librando, literalmente salva. Ahora, lo interesante es que el adverbio modifica también a antitipo y lo que indicaría es que esta agua es, bueno, aunque tiene una función atributiva ahí, porque es un atributo ahí, antitipo, un atributo del agua, el agua es una realidad, o como él utilizó la palabra, es prototípica, bueno, aunque sería agua prototípica, sería adjetivo. Esta agua es una realidad prefigurada que ahora, en este caso, en el tiempo ahora, en contraste con el pasado, nos salva o nos está salvando, está la acción en progreso o es progresiva. Ahora, dice, nos está salvando y después viene la palabra baptisma. Y ahí baptisma está cumpliendo la función de aposición. ¿Qué quiere decir aposición? Que puede perfectamente reemplazar al sujeto, a agua. En este caso, esta posición estaría definiendo o explicando a agua. O sea, esta agua es bautismo, este bautismo es agua. Básicamente, Pedro estaría diciendo, para no hacerlo tan complicado, para que se entienda, para las personas que quizás no manejan mucho el asunto, es que Pedro está diciendo que el agua por la cual fueron salvadas las 8 personas es una figura, pero que ahora a nosotros es una realidad. Y que esa realidad nos salva. En este caso, esa agua que en realidad nos salva, y esa agua es el bautismo. Eso es lo que dice básicamente, en pocas palabras. Entonces, ellos fueron salvados por un agua que fue para ellos una figura y para nosotros es una realidad. Y esa realidad es el bautismo. Y como él decía, el hecho de que sea una realidad o un tipo y un antitipo no significa que no puedan ser agua literal, ambas, porque en el caso de la sangre de los machos cabríos, de los animales, era un tipo de la sangre de Cristo y ambas son sangre física. Así que no tiene que ser un agua espiritual y un agua versus un agua física, no. Pueden ser perfectamente materiales los dos, solo que uno es tipo y el otro antitipo. Y Pedro está, y de hecho esta salvación o este bautismo que nos salva es por medio de la resurrección de Cristo. Y vemos como el otro texto, cómo une el bautismo con la muerte de Cristo y por eso es que nos salva. ¿Por qué? Porque por medio del bautismo, como dice en otros pasajes, somos unidos a su muerte. Y por medio de esa sepultura resucitamos juntamente con él. Ese texto que usted dice de que nos une la muerte está en Romanos, si no me acuerdo, pero no me acuerdo dónde está. Romanos 3. No me acuerdo. Lo estoy buscando hace ratito y no me acuerdo dónde está. Pero yo sé que está en Romanos. Lo dice. Pero es interesante lo que usted está diciendo porque si nos ponemos a analizar ese texto de Primera de Pedro 3, si ellos dicen que es un simbolismo el bautismo, porque eso es lo que dicen, que es un símbolo, o sea, que es algo que no ocurre nada, ¿no? ¿Por qué hay necesidad de que Pedro utilizara una tipología? Porque entonces en el antitipo es que está la simbología. No sé si me estás entendiendo, hermano Leonardo. O sea, cuando Pablo está hablando de que eso era sombra, eso de Noé, que fue salvado por el agua, eso sí es simbología. Para Pablo, en la mente, Pablo sí es simbología, porque es un antitipo o lo que se llama una sombra de lo que iba a ocurrir verdaderamente. ¿Y qué es lo que va a estar ocurriendo verdaderamente? Que por medio del bautismo están salvando. No es que el bautismo solo habla, o sea, el agua no salva, el agua solo no salva. Vuelvo otra vez y digo, es Dios a través del bautismo, como dice Lutero, como dice también la Iglesia Católica, como dice también algunos bautistas, sí, algunos bautistas lo creen, hay algunos pentecostales que también lo creen, y como lo creen algunos, ¿qué más? Presbiteranos, creo que presbiteranos también lo creen. Si no me acuerdo, sí, si bueno, con los presbiterianos es un tome y dame, porque las confesiones sí dicen eso. Lo que pasa es que en la práctica ellos lo niegan. No, lo niegan. A ver, sí entiendo lo que tú me planteas, y de hecho eso el mismo Lutero lo explica. No es que el agua por sí sola tenga eso. Ahora, vamos a ser un poco honestos con el asunto. Explícitamente, la sintaxis del texto sí nos dice que el agua nos salva. O sea, lo que nos dice. Sí. Lo que pasa es que ahí nos salva es como medio. No es que el agua es la que
no es una persona la que perdona pecado. ¿Por qué? Porque en la oración anterior vemos que dice que fueron salvados por medio de agua. Entonces el agua fue el medio de salvación. Entonces en el versículo 21 también el agua nos salva, pero es como medio. Igual que yo puedo decir, La la causa. fe te salvó. O sea, como el caso cuando dijo Jesús, tu fe te ha salvado. Pero no es que la fe es una persona que libra a la persona del pecado, sino que salva, pero como un medio. O sea, detrás de la fe está Dios como el agente final o la causa final que Él salva al hombre, ¿no? O sea, pero la fe es el medio que Él utiliza. Bueno, al menos es lo que se puede entender. Hay, Pero la hay cuestión un es que el texto... asunto, hermanito Leonardo, disculpa que te interrumpa. Hay una teología en la Iglesia Católica que se llama la teología de la encarnación, que envuelve lo que es el sacramento y cómo el sacramento está relacionado a lo que es la encarnación de Jesucristo mismo. No sé si, ¿cómo lo puedo decir? Voy a poner el ejemplo más fácil que les puedo decir. Jesucristo tenía el poder, y yo creo que hasta el hermano Leonardo todos sabemos, que tiene el poder de sanar ciegos. ¿Usted está de acuerdo con eso, verdad, hermano Leonardo? ¿Está de acuerdo? Dios. Él tenía el poder, o sea, él lo puede decir, es con solamente decirlo, por su palabra, él lo hace porque es así, su palabra es eficaz, lo dice. Pero mire qué interesante, porque a un ciego tuvo que utilizar saliva y lodo. Muy interesante, porque él Justo está pensando en este pasaje. Sí. Es muy interesante porque él necesita, o sea, no es que necesita, él utiliza medios externos, como decía Lutero, estoy usando el lenguaje de Lutero, medios externos para dar su gracia, o sea, para impartirla. Y si lo hizo con saliva y lo hizo con lodo, que son medios externos, porque hay personas que no lo pueden ver en el agua bautismal. O sea, es solamente cuestión. Algunas veces, mire, hermano, cuando yo veo comentarios así como estos calvinistas que dicen esos comentarios, yo me pregunto si ellos tienen una fe como debe ser. Porque dudar del poder de Dios que pueda hacer eso es que no tienen la fe que necesitan. O sea, tienen una fe que es racional, pero no una fe de confianza. Entonces se queda aquí, que es la gnosis, se queda en la gnosis la fe, pero no evoluciona. Y ese es un problema que yo estoy notando mucho cada vez que estudio más sobre el calvinismo, sobre algunas denominaciones que rechazan el bautismo regeneracional. Estoy entendiendo cada vez más que indican que tienen fe, pero no se ve ese tipo de fe. Se ve una fe racional, no una fe que está envuelta en lo que es la confianza misma de la palabra misma de Dios. Y es muy interesante eso. O sea, no sé qué usted quiera decir sobre eso. Incluso la seguridad de salvación que tiene el calvinismo y el luteranismo son diferentes, porque para ellos la seguridad de salvación es una certidumbre, un conocimiento del futuro de que ellos van a perseverar. Mientras, digamos, para hacerlo de una manera más sencilla, la fe que Lutero tenía o la seguridad que él creía de la salvación era más como una confianza en Dios y no enfocaban tanto en que él va a perseverar hasta el final. O sea, en este caso es un poco, no sé si la palabra sería irracional, pero es una fe que no es intelectual. No es como que, bueno, yo me creo elegido y como considero que soy elegido, entonces yo sé que voy a perseverar hasta el final. No, eso es un conocimiento, una certidumbre del futuro. No es la seguridad que tiene Lutero, pero esas son variantes interesantes. El texto que tú dices, de hecho lo estaba buscando porque me vino a la mente una de las cosas que tú estabas mencionando anteriormente. Y eso yo lo respondí en un video donde incluso Moncada, César Moncada, él dijo, no sé si lo conoces. Sí, sé que él dijo, incluso él estuvo debatiendo, creo que fue con el propio hermano Ángel García, sobre que no, el bautismo no puede ser para perdón de pecados porque el agua tiene bacterias. Entonces, como tiene bacterias, no puede servir para eso. Claro, el problema es que cuando vamos al Evangelio de Juan, por ejemplo, de hecho hay veces donde Jesús sanó personas, creo que
hay una parte donde había un ciego llamado Bartimeo y le dijo que quería ser sano y creo que simplemente le dio la palabra. Incluso hay veces donde Jesús le decía a personas que venían a él, creo que era el siervo del centurión, le dijo, ve que el siervo está sano y resulta que en esa hora fue sano. O sea, nada más Jesús dio la palabra, como dijo el centurión. Yo sé que si tú das la palabra, él tenía fe y fue sano, ¿no? Y fue sano Ah, en sí. ese instante, en esa hora. Nosotros utilizamos mucho en la iglesia que dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Sí, Para sanar. exacto. Ahora, ¿qué sucede Ese acá? texto Aquí que hay usted una está persona. diciendo, el que estamos hablando, es de Juan capítulo 6, versículo 9, si no mal me acuerdo. Sí. Bueno, ahora aquí en Juan 6, pero en Juan 9, corrijo, en Juan 9, versículo 6, Juan 9, tenemos un 6. ciego de nacimiento. Sí. ¿Cómo? Juan 9, 6, lo dije al revés. Ah, exacto. En Juan 9, 6 está un ciego de nacimiento. Y resulta que en el verso 6 dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra y hizo barro con una saliva y le untó el barro en los ojos. Mi pregunta es, si yo agarro barro, escupo con saliva y se la pongo en los ojos a un ciego de nacimiento y le digo, ve y lávate, va a poder recuperar la vista. Quién sabe, a lo mejor de repente Dios usa ese milagro, pero es probablemente que no. Yo creo que es más probable. O sea, no es imposible porque Dios puede hacerlo, aquí está el caso, ¿no? Pero la cuestión es, tiene la saliva y no tiene estas cosas bacterias. Incluso la propia agua donde se lavó no tiene bacterias. Por supuesto que el agua tenía bacterias. Pero aquí creo que Juan escribe, a pesar de que es un hecho histórico, hay una enseñanza implícita. ¿Cuál es la enseñanza? Que el pecador, sus pecados son perdonados cuando es lavado en el bautismo. Está allí. Y el pecado es el ciego. Y ahí está, cuando él se lava, después que se lava, es que él ve, no antes. Pero Él no se lava para mostrar que se le abrieron los ojos, no, al contrario, él se lava con el propósito de que él tenga la vista. Pero Ahora, es interesante, hermano. acá, Hermano, disculpe que lo pregunte. Es interesante, si usted ve unos versículos anteriormente, o sea, ese contexto que está hablando es sobre lo que creían los judíos, que las enfermedades Dios lo enviaba como castigo porque había cometido algún pecado, sus padres o algo así. Fíjate cómo está envuelto el pecado ahí también. Y cómo hace Jesucristo utiliza un tipo de sacramento, vamos a decirlo así, o un signo externo para poder sanarlo. Yo puedo entender que es como un preámbulo de lo que iba a venir, cuestión del bautismo. y es una obra, dice aquí, dice, no pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que a pesar de que él hizo el acto de lavarse, Jesús no le dijo, esa es una obra tuya, no, esa es una obra de Dios que se manifiesta en ti. Entonces, claro, fíjate que acá el hecho de que ellos hagan eso no significa que no sea una obra de Dios, porque yo tengo un problema. Si el hombre hace algo, es una obra del hombre y no de Dios. Pero luego dice, aquí, sigo leyendo, habiendo escupido tierra, hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el tanque de Siloé, que quiere decir enviado. Ahora, lo interesante aquí que este estanque de Siloé significa, o el nombre dice, quiere decir enviado. ¿Por qué él traduce aquí enviado? Creo que está implícitamente la enseñanza de que él quiere decir, de hecho, si él se lava en el Siloé, está diciendo es lávate en el enviado. O sea, básicamente está como, en esta historia hay una enseñanza. Y la enseñanza es lávate en Cristo cuando te laves en el agua. Está implícita, está ahí. No, no lo dice, pero se puede decir. Y de hecho esto encaja con el método patrístico a la hora de utilizar la escritura, por ejemplo, los sentidos, ¿no? El sentido literal, el sentido anagógico, moral, etcétera. Fíjate que aquí está eso, o sea, ¿cuál es el sentido literal histórico? Bueno, que Jesús le dijo, ve, lávate, pero hay una enseñanza acá, y es que él lava los pecados a aquellos que se bautizan, está implicado ahí. Ahora, si alguien dice que no, que el agua no puede perdonar los pecados, pues tampoco entonces el agua puede devolver la vista a los ciegos.
ni tampoco la saliva ni el barro. Sí, Por supuesto que es el poder de Dios. Porque, poder. ¿acaso Jesús no podría haber dicho, recibe la vista ya? Pues claro que puede haberlo hecho. Incluso si él desde la distancia le dijo, sí, ya tu hijo está sano, el siervo le dijo al siervo del centurión está sano, por supuesto que ¿y por qué Jesús le plació eso? Uno, porque quería una enseñanza, y número dos, vamos a utilizar la soberanía como los calvinistas, porque a Dios así le plació. ¿Y quién eres tú para cuestionar a Dios? Y que si a Dios le plació en su voluntad soberana determinar el bautismo como el medio para perdonar los pecados, ¿quién eres tú, hombre, para que cuestiones a Dios? ¿Dirás acaso el vaso de barro que lo formó porque me hiciste así? No, Dios. Ellos no tienen el derecho para cuestionar lo que Dios ordena. Y por eso Lutero sí fue temeroso en esa cuestión, porque dijo, no, aquí está en la Biblia y yo no puedo ir en contra de eso. Creo que está muy claro. Sí, Y dice, él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Pero fue la obra de Dios que se manifestó en él. Eso es lo que dice Jesús, se manifestó. Ajá, pero ¿cómo se manifestó? Así directamente, no, a través de medios externos. Y fue por la obediencia. Él obedeció. Exacto. O sea, él fue directamente, porque no necesariamente tenía que lavarse, pero él obedeció a ese Señor, que es Jesucristo, se lavó y no hace más que lavarse y automáticamente quedó con la vista y todo. O sea, es más que claro. Claro, incluso en la Biblia, en algunas partes, por ejemplo, en el libro de Corintios, habla de la condición del hombre antes de la conversión. Dice que estaban, por ejemplo, los judíos, que ellos están ciegos, que ellos tienen un velo en el corazón, pero después, cuando hace el contraste, dice, nosotros con el velo descubierto, o sea, pueden ver, vemos cara a cara la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Eso es lo que le estaba diciendo yo ahorita. O sea, la iglesia primitiva creía que esa transformación interna existe, se llama una transformación infusa. O sea, esa transformación, esa limpieza de ese pecado mismo, puede ser el original o puede ser un pecado o varios pecados también, todo depende del arrepentimiento y de la edad también, porque también eso tiene que ver también con la edad. Recuerden que los luteranos, nosotros creemos también en el bautismo de niños, pero bueno, eso no viene al caso. La cuestión es que existe ese cambio, o sea, existe esa limpieza. Los calvinistas no creen en esa limpieza. Le estoy diciendo que ellos creen que están podridos. Ellos creen que todavía siguen, ¿cuál es la palabra que utilizan? Depravados totalmente. Hay una depravación total. Son incapaces Incapaz de creer en Dios. Incapaz de creer, incapaz de actuar. Entonces, como somos incapaces de hacer todo, somos muertos, seguimos muertos, somos hijos de Dios, pero seguimos muertos, según ellos. Eso es lo que dicen su teología. Sí, ese es un problema en la práctica. Mira, eso se convierte en una programación neurolingüística. Te explico qué sucede con esto. Si vamos a la teología de ellos, realmente ellos dicen que después de la regeneración todavía quedan los efectos de la depravación, pero en la práctica ellos todavía se considera que están depravados totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que entonces la regeneración no puede hacer ningún efecto. Es decir, ellos no deberían de decir, yo no estoy depravado totalmente. ¿Por qué? Porque la depravación total es anulada por la regeneración, según ellos. O sea, Dios te regenera primero, segundo, de una manera directa y soberana. Dios actúa monergísticamente, tú eres pasivo, y esa regeneración hace que después tú creas. Pero resulta que si es la única manera para que tú puedas creer, quiere decir que el que cree ya no está depravado totalmente. O sea, quiere decir que tiene la capacidad, de hecho, yo lo dice, no, viene libremente, pero después dicen que Dios te arrastra. Tienen una dicotomía horrible. O sea, yo de verdad que yo trato. Del compatibilismo. Yo trato, claro, yo trato muchas veces de entenderlo, pero bueno. Me gustaría leer, hermanito, me gustaría leer a San Teófilo, que murió alrededor del año 185. Mira qué interesante. Mira qué interesante lo que dice. Dice en su libro La Fe Autilcus, capítulo 2, versículo 16. Dice:
aquellas cosas que fueron creadas de las aguas. Mira cómo habla, creadas de las aguas. Eso se llama un renacimiento, un nuevo nacimiento, ¿ok? Fueron bendecidas por Dios. Así que esto puede ser un signo, aquí utiliza la palabra signo, que el hombre recibiría en un tiempo futuro, arrepentimiento y absolución de sus pecados a través del agua y del baño de la regeneración. Mira cómo San Teófilo sigue usando lo mismo que estaba indicando Primera de Pedro, el mismo Pedro lo indicaba, utilizando también lo que estaba hablando en Juan 3:5. O sea, yo de verdad que yo trato algunas veces de que ellos vean esto, pero lo descartan. Ellos descartan sus propios eruditos. Mira, tengo erudito aquí, un bautista del siglo XX que se llama Dale Moody. No sé si lo has leído. Dale Moody. Ok. Dale Moody, mira sí, qué interesante lo que dice. En su libro la palabra de verdad. En inglés, dame si lo puedo traducir en inglés. En inglés, The Word of Truth. O sea, la palabra de verdad. En la página 466 dice: un himno bautismal en Tito 3:4-7. ¿Cuál es el texto que estamos hablando ahorita? Es el locus classicus sobre el bautismo en relación con la regeneración. El bautismo en relación con todo el proceso de salvación trae un mayor enfoque en la primacía de la fe. Otro himno bautismal que se encuentra en Primera de Pedro 3:18-22. Si declara que después del antitipo del diluvio de Noé, lo que usted estaba diciendo, el bautismo ahora salva. O sea, ellos se reconocen todo eso que usted ha hablado y lo que nosotros hemos hablado. ¿Qué es lo que pasa con estos calvinistas? O sea, yo, de verdad que yo trato de entenderlo, pero bueno. De hecho, fíjate que me llama la atención que ellos, y de hecho hice un post, no sé si tú lo llegaste a ver por ahí, incluso el mismo Juan Peña comentó, y lo que me llama la atención es que a veces, no sé si te fijas, alguien hace un meme, sobre todo en algunos grupos, y tú ves 40, 50 comentarios y indignándose y debatiendo, y de repente yo agarro y hago un artículo, tampoco es ni es profundo, y me divierto. Incluso la otra vez hice se llama un artículo basado en un estudio que había hecho Pastor Ángel de Romanos 3, 23, 24, y lo hice muy sencillo, pero, y lo abordé desde el griego, y resulta que empezaron a darle me divierte, se ríen. Luego vino Robert Isaac, hizo una respuesta supuestamente refutándome. Él pensaba que yo no, o sea, que yo iba a presentarme así sin saber nada, y no se dio cuenta que yo había leído Wallace en esa parte y él mutiló la cita. Yo presenté hice un artículo largo, puse las capturas del propio libro donde mostré cómo él mutiló la cita, pero resulta que eso es lo que hacen ellos, burlarse. Pero no hay una honestidad intelectual ahí. Me gustaría comentar algo, tampoco para hacer tan largo el video, ya llevamos como una hora, pero en Efesios, el texto que precisamente me parecerá como que me adivinara el pensamiento, pero en Efesios, sí, de verdad, porque tú diste la depravación total y dije, uy, aquí tengo el texto. Eso es conexión del espíritu, eso no es adivinación, es que estamos conectando. Sí, entonces, fíjate lo siguiente, en Efesios 2, 5, recuerdo que incluso Jonathan Gapargas, un calvinista también, él dice, citando este texto como diciéndolo, le dejo ahí, ¿no? Como cuando alguien dice, dejo esto y me voy lentamente, ¿no? Y el texto dice así, lo voy a leer acá en la Biblia de las Américas. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y con esto él quería como que dar a entender que ahí está probada la regeneración que precede a la fe y que por lo tanto está demostrada la perspectiva calvinista. El problema es que eso ignora incluso las posturas contrarias, porque ellos, ese es el problema, que ellos al no estudiar las posturas contrarias, ellos lo que estudian es lo que le dice Paul Washer y este acuerdo de gurú que andan por allí, y lo que ellos repiten en contra del arminianismo no es nada más que eso, un marketing. Incluso el mismo Will Graham, cuando él criticó el arminianismo,
lo que hizo fue los mismos muñecos de paja que supuestamente el arminianismo engrandece al hombre. Eso es falso. Cuando nosotros hablamos, digo nosotros, no lo digo como arminianos, sino todos los que no somos calvinistas, que creemos en el libre albedrío, no enfatizamos ni siquiera, a ver, podemos decir que enfatizamos el libre albedrío en contraposición con la soberanía dictatorial del calvinismo, pero nosotros creemos en ambas cosas, Dios es soberano y el hombre es libre. La cuestión es que hacemos ese énfasis particular en contraposición con ellos, porque ellos son los que hacen el énfasis. Ahora, el punto aquí es que ellos normalmente cualquier cosa donde tú ves que el hombre participa, lo ven como que el hombre está violando la soberanía de Dios. O sea, nadie en la cabeza se le pasa de que porque haga ciertas cosas que está violando la soberanía de Dios, o como decía Will Graham, que el hombre se está dando gloria a sí mismo. Eso es falso. O sea, cuando Pablo habla de la discusión del tema de la jactancia, no se refiere a yo hago buenas obras y por eso. Aunque sí hay una parte, por ejemplo, mencionada en el pasaje del Evangelio de Lucas, creo que es Lucas, habla del publicano, etcétera. Pero Pablo normalmente se refiere a la identidad de ellos como judíos, que ellos se jactan frente a los gentiles. Por eso Pablo dice, ¿cuál es cuando él dice, ¿cómo es eliminada la jactancia? Creo que no exactamente cómo es la dice por medio de qué, dice por la ley de las obras, no dice por la ley de la fe. La ley de la fe anula la jactancia. Y esa ley de la fe es el Evangelio. El Evangelio anula la jactancia. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, o todos los que son creyentes del Evangelio, son uno en Cristo, y en Cristo no hay preferencia por nacionalidad. Pero ya ese es otro tema. Voy al me quiero enfocar en Efesios 2, y es interesante que acá dice que aún cuando estábamos muertos nos dio vida. O sea que este acto, y el que nos da vida, el sujeto ahí implícito es Dios. Dios nos da vida, ese acto de Dios darnos vida con Cristo, lo hace cuando estábamos muertos. Entonces el calvinista dice, mira, ¿ves? Ellos entienden que estábamos totalmente depravados, no hicimos nada y Dios nos dio vida así de manera soberana, instantáneamente. No es lo que dice. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un estudio detallado del pasaje, vamos a ver que mira lo que dice acá. Por gracia habéis sido salvados. Y ese paréntesis explica la acción verbal, es decir, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo mismo que decir, por gracia habéis sido salvados. Ahora, resulta que en el versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados. Dice exactamente lo mismo. A menos que ellos ahora salgan con la teoría de que hay una salvación por gracia en el versículo 5, que es diferente a la salvación por gracia de 3 versículos más abajo, ¿no? Cuando Pablo tampoco escribía, bueno, versículo 4, aquí va a hablar de esta salvación por gracia, y 3 versículos más abajo, no tenía versículo la Biblia. Así que Pablo sigue hablando de la misma salvación por gracia en el versículo 8, que es por medio de la fe, que es su texto predilecto. Pero resulta que esta salvación por gracia, que es la misma del versículo 5, consiste en Dios darnos vida con Cristo. Pero resulta que esta salvación es por medio de la fe. Ahora, si ellos consideran que esa fe es la fe del pecador, o sea, cuando uno cree en Cristo, entonces esa fe precede a la salvación. Y ellos lo saben, que esa fe precede a la salvación lógicamente. Entonces eso significa que la fe precede a la vida. ¿Por qué? Porque esta salvación por gracia es lo mismo que Dios nos dé vida juntamente con Cristo. O sea, en pocas palabras, Dios, porque por gracia habéis sido salvados, o sea, porque Dios nos dio vida juntamente con Cristo por medio de la fe. Eso es lo que está. Y de hecho, ese mismo pasaje con Colosenses, que es paralelo, dice literalmente, Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los delitos, todos los pecados. O sea, y ahí ese participio, te apaga el micrófono, el participio es simultáneo o es de medio, ahí simultáneamente ocurren, podríamos decir que las acciones ocurren al mismo tiempo. Dar vida y perdonar los pecados, que es la justificación, ocurren al mismo tiempo. Y esa es la salvación por gracia. Y queda demostrado que la expresión total es falsa porque el hombre, antes que reciba la vida, que es el acto de salvación por gracia, tiene que tener la fe y la tiene estando muerto.
como dice, devastado. O sea, definitivamente, yo no Fíjate puedo aceptar. qué interesante lo que acabas de decir, que dice perdonando nuestros pecados, pero hemos leído cómo es que se perdonan los pecados, que es por medio del bautismo. Ve cómo la justificación, ve cómo la iglesia primitiva creía que, o sea, entendía que la justificación y la regeneración estaban ligadas. O sea, ellos la separan, pero estaban ligadas. La iglesia católica llama a esta gracia, le llama gracia actual. La gracia actual se divide en dos. O sea, que eso depende de la acción misma de la gracia. Ahí está la gracia santificante, que es de la misma gracia, pero la separa, que es cuando el Espíritu Santo La gracia subsecuente, creo. Sí, que cuando comienza a ver ese cambio regenerativo en el individuo y nosotros, pues, a partir o sea, hay un sinergismo ahí también, a partir de la voluntad misma de Dios, Él instruye, incita, como dice en el Viejo Testamento, tú me cautivas, o sea, Él comienza a cautivarte para que tú empieces a trabajar. Bien, en eso se llama la santificación. La gracia santificante. Ahora, la gracia actual es aquella que siempre está ahí. Es aquella que siempre está ahí. Es la que ahora mismo nos incitó a hacer este diálogo. ¿Ves? Es lo que nos indicó a hacer ese diálogo. Esa es la gracia actual. Y esa gracia actual está lo que se llama la gracia operativa, que es la que nosotros no hacemos nada, no podemos hacer nada, que es lo que la iglesia primitiva hablaba, que es la justificación inicial. Esa no hacemos nada, eso viene completamente gratis, que es gracia. Y está la gracia cooperativa. Esa gracia cooperativa es aquella que cuando ya comienza, o sea, ya no estaba dando ese hint de hacer este diálogo, estoy haciendo el ejemplo, este diálogo lo estamos haciendo ahora. Estamos cooperando con eso que Él nos dejó. Nos podíamos haber rechazado. Yo te podía haber dicho, mira, no quiero hacer el video ahora, no quiero hacerlo. Pero lo que causó fue que yo ayudara, o sea, cooperara con esa gracia operante para hacer este diálogo. Incluso, no sé si usted ha leído este libro de N.T. Wright. No, ese no, tengo el de Alistair McGrath, pero no lo consiguió. Se lo recomiendo. Él habla sobre Créeme que lo estaba buscando, pero... Sí, él habla sobre lo muy bueno. que él llama... Porque ahí le respondió a Piper, ¿no? En ese le responde a Piper. Sí, aquí. Ah, sí, porque Piper quería criticarle y él hizo una respuesta. No, este libro habla de lo que él le llama a la nueva perspectiva de Pablo, o la nueva justificación de Pablo, que no es nada de nuevo. No es nada de nuevo. Es algo que él trata de llegar al pensamiento que creían las iglesias primitivas y a lo que Pablo hablaba. Y es muy interesante. Mira qué interesante lo que él escribe. Siendo N.T. Wright, mira lo que dice en la página 222. Mira, yo leí esto en mi video de ayer y es muy interesante. O sea, el libro está muy interesante. Dice, el punto de la justificación futura. ¿Ves cómo hay una justificación inicial y hay una justificación futura? Queda entonces explicada en estos términos. El veredicto del día postrero reflejará lo que la gente realmente ha hecho. Es de suma importancia notar, en línea con este sentimiento de ansiedad repentina, creo que Pedro, en Romanos 2:15 creo que es, que Pablo nunca dice que los cristianos ganan el veredicto final, ni que sus obras deben ser completas y perfectas. Él dice que a los que por la paciencia en el buen trabajo, o sea, ecos, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. Ellos están buscando, no ganando, y lo hacen a través de la vida cristiana paciente, impulsada por el Espíritu. Esto es sinergismo. En la que aquí está la paradoja en el corazón de la vida cristiana que muchos han notado, pero pocos han integrado a la teología de la justificación de Pablo. Desde un punto de vista, el Espíritu está trabajando, produciendo esos frutos, y desde otro punto de vista, aquí viene lo bueno, la persona en cuestión toma decisiones cada vez más libre. O sea, hay una cooperación. Esto es lo mismo que está hablando. Incluso creo que él creía, si no me equivoco,
en una justificación colectiva en el futuro. Sí, no, es De la continua. iglesia siendo... Está Exacto, hablando, pero que en está el hablando de una futuro justificación Dios va a continua. justificar a la iglesia librándola, o sea, como que Dios va a vindicar a su pueblo en esa justificación futura. Y muchos lo criticaban porque él veía esa cuestión colectiva y no enfatizaba tanto el aspecto individual, porque él no le da tanta, a ver, él sí cree en la sustitución penal, pero no lo veía como el centro incluso ni siquiera veía como la justificación como el centro de la teología de Pablo. Entonces, por muchas de esas cosas fue criticado y por supuesto que, claro, lo que pasa es que a él no le interesa estar a favor de ni siquiera Agustín ni de Lutero. Él quería estudiar desde lo que es el judaísmo, el segundo templo, y por supuesto llegó a sus conclusiones y ahí están los estudios. Lo que pasa es que a los reformados eso no les gusta, porque claro, contradice su cuestión. Para los reformados, Pablo era una especie de Agustín que discutía contra unos protopelagianos. Entonces creo que ahí está la cuestión. Sí, no, Pablo no tenía esa discusión. De hecho, cuando él critica a Pedro, cuando en la cuestión de la circuncisión, Pedro estaba andando con judíos, ¿no? Que vinieron la circuncisión y él andaba con ellos y dejó andar con gentiles. Pero ahí no vemos a Pedro tratando de, o sea, ahí la justificación no es vista como que él está tratando de ser bueno y adquirir mérito, aunque el tema del mérito está mencionado en la Biblia, pero él no está hablando de eso, está hablando de una justificación horizontal, es decir, que no solamente vertical, que Dios te justifica, sino en relación al pueblo. O sea, ¿quiénes son los que están en el pueblo, en el pacto? Los que tienen fe en Dios, los que son circuncidados en el corazón, no los que practican las obras de la ley, que era la circuncisión, los días de fiesta. Entonces, porque Él en lo dice. Cristo hay una nueva creación y eso, el viejo pacto queda atrás. Entonces, introducir las obras de la ley en la iglesia sería como volver atrás y decir que ya no hay una nueva etapa escatológica con la venida de Cristo. O sea, los reformados leen la Biblia completamente diferente al contexto histórico. Ellos incluso dicen que las obras de la ley son las obras mismas de la gracia. O sea, unas veces lo dicen. N.T. Wright está indicando que en la mentalidad de Pablo, cuando dice que no somos justificados por obras de la ley, hace referencia a el primer caso que hubo y el primer problemón que hubo en la iglesia, que eran los judaizantes, que querían a todo momento que para tú creer en Jesucristo y ser salvo tenías que circuncidarte. Esa es la mentalidad de Pablo. Pablo estaba peleando contra esos judaizantes. O sea, mira, Pablo fue un guerrero, pero tengo que decirlo, fuerte. Él discutió contra judaizantes, él discutió contra gnósticos y discutió contra docetas. O sea, hay que ver en qué momento hay ese cambio. Por ejemplo, en Gálatas ya sabemos que está hablando desde la perspectiva contra los docetas. ¿Ven? En Romanos está hablando contra los judaizantes. ¿Entienden? Porque ellos querían a todo pantalón, como dicen en Puerto Rico, no sé cómo lo dicen en otro lado, pero a todos pantalones, de que a través de las obras de la ley, que eran 600 y pico de directrices que tenían la ley mosaica, se podía llegar a la salvación. Y él dice, no es así, no es así. Tú tienes que creer. Es a través de la gracia, por medio de la fe. La Iglesia Católica lo cree también. O sea, lo que pasa es que no cree que es la sola fe como lo creen los... Ellos dicen que es por medio de la fe. Y esa fe nos motiva a actuar. Pero esa actuación es un requerimiento. Se requiere, ¿por qué? Porque según la perspectiva de Pablo y los padres de la iglesia, esa justificación es procesal. Tiene un proceso completo hasta el fin de tu vida, que es lo que llama aquí la justificación futura. ¿Bien? ¿Qué envuelve la justificación futura? La santidad. Y por esa razón es que en los padres de la iglesia, lo que era el bautismo y la justificación y la santidad era un solo conjunto. Todo estaba relacionado. Incluso cuando usted leyó el pasaje ahorita sobre el perdón de los pecados,
viene a la mente rápidamente los textos que nosotros leímos sobre el bautismo para el perdón de pecados. Pues entonces es la gracia que a través del bautismo nos perdona los pecados y nos hace renacer a una nueva vida. Eso no es nada antibíblico, eso es más bíblico. Yo lo considero que es mucho más bíblico que la mentalidad que utilizan los calvinistas. De verdad, sinceramente, sin ofender ninguno, sin ofensa. Sí, de hecho, mira, permíteme disculpa que te interrumpa. Hay un pasaje en Colosenses que es el que estaba mencionando, que es el que es paralelo con Efesios. Ya vimos que el acto de Dios darnos vida es lo mismo que ser salvo por gracia, ¿verdad? Y que esta salvación por gracia es por medio de la fe. Ahora, si esa fe es la fe del hombre, o sea, el pecador, que es el acto de fe, entonces quiere decir que la fe precede al acto de salvación por gracia. Pero resulta que la salvación por gracia es el acto de Dios darnos vida. O sea que la fe precedió a la vida y queda demostrado que es falso la regeneración previa a la fe. Pero si le sumamos Colosenses como pasaje paralelo, va en una... el pensamiento es tan congruente que dice que de hecho, el versículo 11, vamos al verso 11, dice, en él, Cristo, también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la resurrección de Cristo. Entonces, aquí, primero, hay un acto que es la circuncisión y que esta circuncisión, que no consiste en echar cuerpo, no consiste en quitarse la parte física del prepucio, sino que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso mediante la circuncisión de Cristo. Entonces viene un participio que dice, habiendo sido sepultados con él. Este participio es simultáneo con el acto de circuncidar. O sea que Cristo nos circuncidó por medio de sepultarnos con él. Entonces, esta circuncisión ocurrió cuando fuimos sepultados. Pero ¿dónde es que fuimos sepultados? Aquí dice, en el bautismo. El lugar donde ocurrió la sepultura es donde ocurrió la circuncisión. Y este bautismo es de agua. Porque si me dice que no aparece la palabra agua, tampoco aparece en Mateo 28, que es el bautismo de agua de ellos secta. O sea, Mateo 28 nos dice, ella hace discípulos a todas las naciones bautizándolos en agua. No dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos saben que es un bautismo de agua. Y de hecho, este bautismo es el de agua y tiene un concepto sacramental. ¿Por qué? Porque en el bautismo ocurre una circuncisión, que es la de Cristo, que consiste en despojarse el cuerpo de la carne. Es una referencia al pecado de manera metafórica, se despojan del pecado. Luego dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual, en ese bautismo, en ese lugar, también habéis resucitado con él por la fe. En el griego está la preposición de medio, mediante o por medio de la fe. Y por medio de la fe en el poder de Dios. Ahí sería un genitivo objetivo, porque la fe, si decimos que subjetivo, entonces pondríamos al poder de Dios creyendo, no. Es la fe en el poder de Dios. Es Colosenses 2, 11, 12 y 13. Si lo tienes ahí. No, siga leyendo, si que tengo otro paralelo a eso. Ok. Luego dice, por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó. O sea que esta resurrección, primero, en el bautismo que ocurre, una sepultura, una resurrección, que es por medio de la fe. Y entonces, la fe precede esta resurrección. Si esta resurrección nos da la vida, que es la misma vida que está en Efesios 5, 6, 2, 6, que dice, o dio vida juntamente con Cristo, y dice, y juntamente con él nos resucitó. Eso está en Efesios, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, el texto está hablando de lo mismo. Y aquí dice que la resurrección fue por medio de la fe. No dice al revés, no dice, habéis creído por medio de la resurrección, sino que habéis resucitado, o habéis sido resucitados por medio de la fe. Y finalmente dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, muertos que en delitos y en la incircuncisión, os dio vida con él, perdonando todos los delitos. Ahora, aquí interesante, y con esto te doy la palabra, que ahí muertos en pecado, en delito, se puede ver como causal, o sea, muertos a causa de los pecados. O sea, que los pecados son los que causan la muerte. Pero si tú quitas los pecados, entonces ya no hay razón para que haya muerte. Por eso Dios da vida. Dios, cuando resulta que, pero para quitar los pecados hay que perdonarlos.
O sea, que cuando Dios perdona los pecados los quita y el resultado es vida y justicia. O sea, vida con Cristo y el perdón de los pecados que es la justicia, la justificación. Por lo tanto, que ha demostrado que la justificación y el acto de darnos vida son simultáneos y como la justificación es por la fe tiene que preceder a la justicia y a la vida. Demostrado que el hombre puede creer estando muerto. Ahí, mira, ¿de qué manera se pueden escapar de ellos de aquí? Adelante. No, es que no hay ninguna. Mira, y ese texto está muy parecido a lo que dice en Romanos 6, 3, 4. Lo has leído, ¿verdad, hermano? Mire qué interesante, mire. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados con él por el bautismo en la muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. O sea, y todos yo no los sé cómo textos se del puede. bautismo lo vinculan con el perdón de pecados. Interesante, Sí, qué casualidad. sí, no, es que eso es lo más interesante. Yo no sé cómo esto lo pueden, de verdad, no sé cómo no lo puede hacer. Incluso, señores, si tú rechazas el bautismo como medio del perdón de los pecados, no hay forma de cómo tú renaces de nuevo. Aquí te lo dice. O sea, tú tienes que morir en el bautismo para poder renacer a una vida nueva. Esa vida nueva es lo mismo que regeneración. Es lo mismo, es un sinónimo. Regeneración, o sea, tienes que morir para renacer. Si tú niegas el bautismo, no, pues si el bautismo no hace nada de eso, pues entonces de que nunca has renacido. O sea, nunca lo has hecho. Nunca. Si lo haces solamente por simbolismo y no te envuelta la fe en eso que está ocurriendo, que va a ocurrir, entonces tienes otro problema también. ¿Ves? Aunque nosotros, la Iglesia Católica, creemos que el bautismo en sí se reimparte la gracia y puede haber gracia en nuestros hermanos protestantes por medio de ese bautismo. También tenemos que entender que si no hay fe en eso que está pasando, entonces tienen un problema grave. Habrán renacimiento. Renacerán como es. Bueno, ahí está la cuestión. No, incluso, mira, ya que tú comentas ese pasaje, por supuesto que es paralelo con los otros dos. Y es interesante que en todos estos pasajes que hemos visto, incluyendo el de Pedro, vinculan el bautismo con la resurrección y el perdón de los pecados. Esos dos. Y lo otro es que aquí nos dice en el verso 3, ¿o no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo, ahí es para unirnos a Cristo, ahí está una preposición de movimiento hacia adentro, hacia Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, o sea, hacia la muerte. O sea, básicamente el bautismo nos introduce a la muerte de Cristo. Y después dice el verso 4, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, en este caso para la muerte de Cristo, para morir con Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre andemos en nueva vida. Pero el verso 7 dice así, voy a saltarme al 7, dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, o justificado, traducen algunas. Resulta que aquí, ¿quién es el que es justificado? El que ha muerto. Pero ¿dónde ha muerto? En el bautismo con Cristo. Totalmente claro, o sea, tiene que morir con Cristo, ser sepultado y resucitas con él una nueva. Y resulta que cuando resucitas la nueva vida, esta nueva vida viene después de estar muerto, ¿no? O sea, muere, digamos, aquí lo que Pablo presenta es lo siguiente, como cuando tú eres bautizado, como que la persona es crucificada con Cristo. O sea, participa de su pasión, es crucificada, es muerta, es sepultada, es resucitada y ascendida a los cielos, aunque no lo menciona aquí en Efesios, estas 5 cosas. Pero resulta que esta nueva vida viene después de haber muerto el pecado. Pero aquí dice que el que ha muerto ha sido justificado, o sea, ha sido justificado y ha tenido nueva vida. La vida y la justificación simultáneamente después de morir. Es lo mismo, es la misma doctrina. Sí, y es para que ustedes vean, que de la iglesia primitiva, y cuando te hablo de la iglesia primitiva, estoy hablando de Justino Mártir, Bernabé, son Orígenes, Tertuliano,
San Agustín, todos entrelazaban el bautismo con la justificación, porque es que están ligados, o sea, no se pueden separar. Si hay, Claro. si hay una regeneración, es que hay una justificación. Si hay justificación es porque hay una regeneración. Y una verdadera regeneración. O sea, no es una aparente regeneración. Hay un perdón de los pecados. Verdaderamente el Señor te perdona los pecados en ese bautismo. Decir que no. Aunque este texto, claro, aunque este texto no es sobre, sí sobre el bautismo, o sea, porque no menciona el bautismo, pero está un poco relacionado con lo que mencionamos, la depravación total. Mira lo que dice el versículo 17, el mismo capítulo. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, os hiciste obediente de corazón a aquella forma de doctrina o enseñanza a la que fuisteis entregados. Aquí la palabra aunque no aparece en el original, pero aquí la vierte en muchas traducciones, la agregan, la insertan, porque el sentido es ese, básicamente, el sentido es el de que la acción de haber, sí, ya me voy terminando, el acto de obedecer, que fue puntual, se llevó a cabo mientras éramos esclavos del pecado. Y dice, no, el esclavo del pecado no puede obedecer, pero dice que ellos obedecieron cuando eran esclavos del pecado. Ya creo que está claro eso. Y bueno, hay tanto Hechos 38, El texto Hechos que 22. usted leyó al principio, el texto que usted leyó al principio, hermano, que dice, el que cree y se bautice será salvo y el que no cree no será salvo. Ese texto, fíjate qué interesante cómo habla de la fe y la obediencia. Muchos me han preguntado, pero aquí este texto no indica necesariamente que tiene que haber bautismo, porque si el bautismo, ¿por qué entonces no se utiliza en la segunda parte de la frase, o sea, del texto? Y yo, pero es que si nadie cree, ¿para qué tiene que bautizarse? O sea, Claro, los que no creen no se bautizan. Sí, pues si no está creyendo, ¿para qué tiene que bautizarse? O sea, no hay ninguna necesidad. Y recordando que estoy refiriéndome a los bautismos de adultos. Aquí no estoy hablando de bautismo de niños, eso tiene otra. Se bautice, pero no cree, igualito no va a ser salvo. Sí. O sea, ¿cómo es posible que usted, o sea, a mí yo tuve una charla hace poco con uno que me dijo esa excusa y yo dije, pero, o sea, ¿cómo tú vas a decir, cómo tú vas a pretender que el texto diga, el que cree y se bautice será salvo y el que no cree y se bautice no será salvo? O sea, es que no cae. O sea, porque si no hay creencia, no hay obediencia. Y si hay fe y hay obediencia, entonces está el resultado. Tiene que cumplirse las dos. Si no se cumplen las dos, no hay regeneración. Así de sencillo. Tiene que cumplirse las dos. Adelante, Manny. Sí. Bien, entonces para ir despidiendo, lo que puedo decir es lo siguiente. Nuevamente, y con esto recapitulo, los textos donde creo que en su mayoría, no me he puesto a pensar, pero casi todo lo que hemos visto, el bautismo está vinculado con el perdón de pecado, con la nueva vida. O sea, hay un concepto sacramental del bautismo. Por ejemplo, Hechos 2:38. Yo no cito Marcos porque muchos lo cuestionan de que no está o no está. Yo lo que puedo argumentar a favor de eso es que vamos a suponer que eso no fue escrito por Marcos. Perfecto, chévere. Pero el que lo escribió es el de alguien de muy temprano, de la época apostólica, o al menos de la época patrística, y tenía un concepto sacramental del bautismo. O sea, eso se demuestra que el que escribió eso no creía como los reformados bautistas, ¿no? Los bautistas particulares. Así que primero por ahí, eso uno. Lo otro es que Hechos 38 es para perdón de pecado, ¿cómo se llama el otro? Es Hechos 22:16, dice, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. De hecho, me llama la atención que algunos dicen, pero mire, en Hechos 2:3, porque ese es otro. Por ahí alguien utilizó Tito, es alguien que le llaman el cura, ¿no? Él usó Tito 3:5 para decir que el lavamiento es una metáfora, pero ese mismo lavamiento de Tito 3:5 es el de Efesios 5:26, que es un lavamiento de agua. Es el mismo, la misma palabra. La diferencia es que uno dice agua y el otro es regeneración, pero son dos lavamientos. El lavamiento de agua es regenerado. Y finalmente, el texto de Hechos
bueno, ahí ellos fueron bautizados en el capítulo 8, Simón el mago fue bautizado, pero ellos no recibieron el Espíritu Santo sino hasta después. O sea, que y habían creído, porque a menos que digan que Felipe bautizó incrédulos. O sea, Felipe bautizó incrédulos, no. Ellos habían creído, pero no habían recibido el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que creyeron sin ser regenerados. Entonces, Felipe era pelagiano, o era semipelagiano. No, obviamente no. Porque la doctrina de ellos es falsa. Ellos utilizan mucho el texto de... yo sé que está la carta a los Hechos. Incluso. Donde son los discípulos de Juan. Creo que Pablo ve a los discípulos de Juan. Y ellos reciben el Espíritu Santo antes del bautismo. Él le dice, venga, que ustedes recibieron el Espíritu Santo. Y él le dice, no sabemos qué es eso. Entonces le pregunta, creo que fue Pedro que le pregunta, no me acuerdo si fue Pedro o el mismo Pablo, de verdad que no me acuerdo exactamente. Pero le pregunta, ¿pero en qué bautismo ustedes han sido bautizados? Y él dice, en el de Juan. Y entonces ellos comienzan a llenarse del Espíritu Santo. Y me dice, ve, no hace falta bautismo porque ahí está llenándose el Espíritu Santo, ya son hijos de Dios. No, señor, eso fue un caso extraordinario. En la Biblia existen casos extraordinarios, extraordinario que está fuera del orden. Jesucristo dejó un orden. ¿Cómo tú puedes recurrir al caso extraordinario diciéndole que Jesucristo entonces mintió? O sea, no hay que seguir el orden que él dijo. No, señor. ¿Cuál fue el caso extraordinario? Fue Pedro. Pedro creía que esos gentiles no era necesario predicarle. Así de sencillo. Incluso anteriormente tuvo una visión con los animales impuros. Bien. Y cuando él va y predica a estos gentiles, se llenan del Espíritu Santo y los bautizan. O sea, él hace cumplir los dos. Lo mismo pasa con el caso de Juan. Con los discípulos de Juan. Hace falta el bautismo. ¿Por qué? Porque es en el bautismo que se perdonan los pecados, recibe el Espíritu Santo, aunque ellos ya lo recibieron, son casos extraordinarios para enseñarle a Pedro que debían de bautizarse también, porque ellos también son parte del plan de Dios en cuanto a la salvación. Por eso es que lo bautiza. Aparte, él era un gentil, el primer gentil que entra a la iglesia. O sea, Sí, un caso muy particular. Son casos una excepción a la regla. Son excepciones a la regla. No es la regla general. Sí, ¿cómo tú vas a recurrir a la excepción a la regla olvidando del orden del mandato que dejó Jesucristo? O sea, eso no es así. Eso es así. Es como que, vamos a poner un ejemplo. Si alguien dice, bueno, los niños son salvados sin hacer el acto de fe, entonces quiere decir que como un niño que murió pequeño fue salvado sin el acto de fe, quiere decir que no hay que tener fe para ser salvo. O sea, ¿quién va a pensar esa locura? Nadie, solamente ellos, o es la conclusión lógica. Pero bueno, tampoco te quito mucho tiempo porque ya también tengo otras cositas que hacer. De verdad te agradezco que te hayas tomado el tiempo para venir acá y para comentar este tema. Y bueno, nada, estamos a la orden y espero que a los que escuchen esto les sea de bendición. Así que bueno, te dejo algunas últimas palabras para que te despidan. Ya llevamos ya casi 2 horas. Primeramente, pues me gustaría saber si tengo el permiso de subir esto en Huella Católica para que vean la conversatorio que tengamos. Y segundo, pues quiero agradecerte por esta charla que hemos tenido, una charla muy amena. Obviamente siempre hay algo que estamos en desacuerdo en cuanto a la imputación, justificación imputada, esas cositas, pero son cositas que en sí eso se puede dialogar más adelante. Pero en esto de la regeneración, pues como hemos visto, es bíblico, patrístico. Los padres de la iglesia también lo predicaron, lo practicaron. Y eso fue recientemente. Incluso McGrath, creo que se llama McGrath, él indicó de que eso que ellos piensan es una innovación, o sea, no es algo ortodoxo, de la ortodoxia. Esto sí es ortodoxo. Y si un cristiano pues quiere seguir el ejemplo de la ortodoxia cristiana, yo creo que no hay mejor ejemplo que tú reconocer de que hay un bautismo regeneracional. Así de sencillo. Así que gracias, hermanito Leonardo. Muchas gracias por todo. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y pues a los hermanos de Huella Católica que vayan a ver el video,
no se olviden suscribirse tanto en Huella Católica como en este canal también. Suscríbanse, compartan. Es necesario que esto se lleve para que puedan más gente beneficiarse de estos diálogos y de esta catequesis o esta enseñanza que hemos dado. Gracias, hermanito. Amén, de nada. Bueno, bien. Sí, bueno, aclaro que yo no creo en la imputación penal como ellos. En ese sentido no creo lo mismo. O sea, yo creo que Dios nos hace justo en la justificación. Eso se llama infusión, en la infusión. Sí, exacto. O sea, en ese sentido yo mantengo la doctrina histórica y no creo como ellos. Pero bueno, nuevamente, como dije, te doy las gracias por la oportunidad de que hayas estado acá. Y bueno, en fin, creo que a los que, bueno, igual a los que escuchen esto, espero que les sirva. Yo sé que es un tema bastante complejo. Imagínate, si tocáramos todos los versículos uno por uno, duráramos un día completo hablando de esto. Es un tema muy rico. Y no nada más tocamos unos dos, tres padres de la iglesia, no abordamos todo. Pero igual espero que les sea bendición. Muchas gracias por el tiempo que se han tomado, si han visto hasta esta hora, hasta acá, 1 hora 54 minutos. Y bueno, cualquier cosa, comenten, sea en este canal o en el canal de Huella Católica. Y bueno, las bendiciones. Dios les bendiga. Muchas gracias. Ahora sigue mi pregunta, y mi pregunta va dirigida a Salvador Barrera. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros tenemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús.